F industrial. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy haremos un ejercicio de estadística inferencial 2, específicamente unidad 5, que son los diseños factoriales. En este caso agarraremos el de experimento de 3 factores. Bueno, en el ejercicio dice que en la producción de un material en particular se analizan 3 variables, las cuales son las siguientes. A, el efecto del operador, que en este caso son 3 operadores. B, el catalizador utilizado en el experimento, que son 3 catalizadores. Y C, el tiempo de lavado de producto después del proceso de enfriamiento, que en este caso dan 15 y 20 minutos, entonces serían 2. Se realizan 3 pruebas en cada combinación de factores. Se pensó que se debían estudiar todas las interacciones entre los factores. La tabla siguiente presenta los resultados codificados del experimento. Aquí se muestran las 3 variables, que son los operadores, el tiempo de lavado y los catalizadores. Lo que el ejercicio nos pide es que realicemos un análisis de varianza para probar los efectos significativos de cada factor y de las interacciones entre factores, usando un nivel de significancia de 0.05. El primer paso es sacar las hipótesis, que en este caso serían las primeras 7 hipótesis nulas. Es una por cada variable y una por cada interacción. La primera hipótesis dice: los 3 obreros tienen el mismo desempeño respecto al nivel de la producción del material. La segunda hipótesis nula es que los 3 catalizadores tienen el mismo efecto en el proceso de producción, es decir, que no existe diferencia entre uno y otro. La tercera hipótesis es: los tiempos de lavado tienen el mismo efecto en el proceso de producción, es decir, que no existe diferencia entre uno y otro. Hipótesis nula 4: no existe interacción entre los diferentes operadores y los diferentes catalizadores, es decir, no tiene efecto sobre la producción. Hipótesis nula 5: no existe interacción entre los diferentes operadores y los tiempos de lavado, es decir, no tiene efecto sobre la producción. Hipótesis nula 6: no existe interacción entre los diferentes catalizadores y los tiempos de lavado, es decir, no tiene efecto sobre la producción. Y hipótesis nula 7: no existe interacción entre los diferentes operadores, los 3 catalizadores y los tiempos de lavado del producto, es decir, no tiene efecto sobre la producción. Y en esta parte tenemos las hipótesis alternativas. Como ya saben, cuando se rechaza la hipótesis nula se dice que se acepta la hipótesis alternativa. Así que como son 7 hipótesis nulas, deben de haber 7 hipótesis alternativas. Bueno, la primera hipótesis alternativa dice que no todos los obreros tienen el mismo desempeño respecto al nivel de la producción del material. La hipótesis alternativa 2 dice que no todos los catalizadores tienen el mismo efecto en el proceso de producción y que existe una diferencia entre ellos. La hipótesis alternativa 3 dice que no todos los tiempos de lavado tienen el mismo efecto en el proceso de producción y que existe una diferencia entre ellos. La hipótesis alternativa 4: al menos una de las interacciones operador-catalizador presenta una producción del material diferente a las demás, es decir, que sí existe la interacción. Y la hipótesis alternativa 5 dice que al menos una de las interacciones operador-tiempo de lavado presenta una producción del material diferente a los demás, es decir, que sí existe la interacción. La hipótesis alternativa 6 dice que al menos una de las interacciones catalizador-tiempo de lavado presenta una producción del material diferente a los demás, es decir, que sí existe la interacción. Y por último, la hipótesis alternativa 7, que dice que al menos una de las interacciones operador-catalizador tiempo de lavado presenta una producción del material diferente a los demás y que sí existe la interacción. En este paso se saca el nivel de significancia para las pruebas, que en este caso es 0.05 para las 7 pruebas. Para este tercer paso se obtendrán las regiones críticas de cada una de las hipótesis, y para ello he puesto las siguientes fórmulas que son para calcular las regiones críticas. Aquí podemos observar los resultados de cada fórmula. Ok,
¿Cómo llegamos a los resultados? Se usan las fórmulas y los resultados son los números que hay en el paréntesis, pero esos números se deben de buscar en la tabla de Fisher, que en este caso para la región crítica, la número 1 es 2,36 y en la tabla de Fisher el 2,36 el resultado es 3,26. La región crítica 2 pues se puede observar que es la misma. La región crítica 3 es 1,36 y pues en la tabla de Fisher es igual a 4,11. En la región crítica 4 es 4,36 y en la tabla de Fisher es 2,63. En la región crítica 5 es 2,36, es la misma que en la región crítica 1 y en la región crítica 2, 3,26, al igual que la región crítica 6 es la misma, 2,36, que es igual a 3,26, y la región crítica 7 es 4,36, que es la misma que la región crítica 4, es igual a 2,63. En el paso 4 lo que se realizará son los cálculos para la obtención de resultados para la tabla ANOVA. Para ello se utilizarán las siguientes fórmulas. En esta parte agregamos unas tablas que nos ayudaron para resolver las fórmulas, ya que esto nos facilitó al momento de ver las sumatorias de los efectos y los números. Esto les servirá de mucha ayuda ahora que pasemos a la explicación de las fórmulas para la obtención de resultados. Ahora procederemos a interpretar las fórmulas. SST es la suma de los cuadrados de todos los datos menos la suma total de filas o columnas elevada al cuadrado entre el número total de datos. SSA es la suma de los cuadrados de los datos del efecto A entre B por C por N menos la suma total de filas o columnas elevada al cuadrado entre el número total de datos. SSB es la suma de los cuadrados de los datos del efecto B entre A por C por N menos la suma total de filas o columnas elevada al cuadrado entre el número total de datos. SSC es la suma de los cuadrados de los datos del efecto C entre A por B por N menos la suma total de filas o columnas elevada al cuadrado entre el número total de datos. SSAB es la suma de los cuadrados de los datos del efecto AB entre C por N menos la suma total de filas o columnas elevada al cuadrado entre el número total de datos menos la suma de efecto A y B. SSAC es la suma de los cuadrados de los datos del efecto AC entre B por N menos la suma total de filas o columnas elevada al cuadrado entre el número total de datos menos la suma de efecto A y C. SSBC es la suma de los cuadrados de los datos del efecto BC entre A por N menos la suma total de filas o columnas elevada al cuadrado entre el número total de datos menos la suma del efecto B y C. SSABC es la suma de los cuadrados de los datos del efecto ABC entre N menos la suma total de filas o columnas elevada al cuadrado entre el número total de datos menos la suma del efecto A, el efecto B, el efecto C, el efecto AB, el efecto AC y el efecto BC. SSE es la resta del resultado de SST menos la suma del efecto A, el efecto B, el efecto C, el efecto AB, el efecto AC y el efecto ABC. En el paso 5 lo que se va a hacer únicamente es sustituir los valores. Ya que tenemos la suma de cuadrados, podemos empezar a sustituirlos.
Ya que terminemos de sustituir los valores en la tabla, nos deben de quedar los siguientes resultados. Cabe señalar que estos resultados fueron comprobados por medio de un software y a veces puede variar algunas centésimas. También recuerden que aquí ya obtuvimos el resultado de las Fs, desde el efecto A hasta el efecto ABC. Esto nos va a ayudar para hacer las gráficas. Recuerden que ya hicimos las regiones críticas, ahora vamos a hacer las gráficas y vamos a ver si se rechaza o se aceptan las hipótesis. En este paso número 6, únicamente veremos si se aceptan o se rechazan las hipótesis mediante gráficas, si caen en aceptación o caen en rechazo. En la primera gráfica podemos observar que la región crítica es 3.26 y la F dio 11.645, lo cual lo hace caer fuera de la región crítica. Eso significa que cae en rechazo. En la F2, que es la gráfica 2, la región crítica es 3.26, pero la F cayó en 8.48, eso significa un rechazo. En la F3, que es la gráfica 3, la región crítica es 4.11 y vemos que la F cayó en 1.974. Esto quiere decir que se acepta. En la F4, que es la gráfica 4, la región crítica es de 2.63 y la F cayó en 1.998. Esto quiere decir que también se acepta. En la F5, que es la gráfica 5, la región crítica es de 3.26 y la F cayó en 2.427. Esto quiere decir que se acepta. En la F6, la región crítica es de 3.26 y la F cayó en 3.026. Esto quiere decir que se acepta, pero debido a que está muy cercano al número, pues esto quiere decir que se debe de tomar con cautela, ya que se debe de volver a revisar, porque puede ser que se rechace. En la última gráfica, que es F7, la región crítica es de 2.63 y la F cayó en 2.043. Esto quiere decir que se acepta. Estas gráficas sirven para comprobar si es que se acepta o se rechazan las hipótesis, para tener una buena conclusión. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte que el paso 7, que es la conclusión, es lo más importante, ya que son los resultados finales. Aquí se decidirá si se aceptan o se rechazan las hipótesis y es la conclusión final del trabajo. Esto es lo que tiene más importancia en este ejercicio. Conclusión. Se rechaza la hipótesis nula 1 y se concluye que los diferentes obreros implican diferentes niveles de producción. Se rechaza la hipótesis nula 2 y se concluye que los niveles de producción no son las mismas con cada catalizador. Se acepta la hipótesis nula 3 y se concluye que el tiempo de lavado tiene el mismo efecto en la producción y que no existe diferencia entre uno y otro. Se acepta la hipótesis nula 4 y se concluye que no existe la interacción entre los operadores y los diferentes catalizadores y que esto no afecta el nivel de producción del material. Se acepta la hipótesis nula 5 y se concluye que no existe la interacción entre los operadores y el tiempo de lavado y que esto no afecta el nivel de producción del material. Se acepta la hipótesis nula 6 y se concluye que no existe interacción entre los catalizadores y el tiempo de lavado, aunque se debe de tomar con cautela ya que está cerca de estarlo. Se acepta la hipótesis nula 7 y se concluye que no existe interacción entre los operadores, los catalizadores y el tiempo de lavado. Esto quiere decir que no afecta los niveles de producción del material. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienes alguna duda, puedes ponerla en la cajita de los comentarios. Ayúdanos a que este canal crezca. Comparte con tus amigos. Si el video te gustó y te sirvió, no olvides darle like, comentar y suscribir. Gracias y hasta la próxima.